Buenas noches, bienvenidos a esta noche de formación. Comenzamos, por favor, Rogelio, con la oración inicial. Gracias. Nos disponemos físicamente en nuestro interior, nos adentramos en nuestro castillo interior, dejamos a un lado todo lo que no sea el momento presente, cerramos la puerta de esa habitación y hablamos con nuestro Señor, nuestro amado. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama. Es la voz del pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tus mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco nos guarde el amor de tus pastores. Amén. Muchísimas gracias, Rogelio, muy bonito, muchas gracias. Bueno, Benjita, nuevamente te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí acompañándonos al Carmelo Seglar, ¿verdad? Así que ya en este momento somos todo tuyos. Gracias, hermanos. Un gusto compartir estos espacios que nos hacen bien. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan visualizando algunos elementos que seguramente nos vienen bien advertirlos, propios del cristianismo y de nuestro carisma carmelitano. La formulación es tremendamente fecunda, que nace del Evangelio, nace de los labios de Dios. El siervo no es más que el maestro, maestro con mayúscula, ¿no? Porque también conocemos maestros con minúscula. Pero la maestría de Cristo radica en que toda su vida se desprende del movimiento de su Padre Dios. Es maestro porque nos enseña a bajarnos de nosotros mismos, porque es el siervo de Dios, siervo, servicio, ¿no? Es la rica metáfora en la cual estamos inmersos. El siervo no es más que el maestro,
pues es pura salida, ¿cierto? El servicio es salir de nosotros mismos para hacerle el bien al prójimo. Por eso el amor cristiano eh, no se centra en la propia subjetividad sin más, sino que advierte al otro. Eso lo vamos a ir desplegando, hermanos, que es tremendamente importante. Si ustedes van ayudando con la lectura, tanto mejor para hacer una sinfonía de voces, porque si no, hacemos un monólogo con una voz suave sin más. Eso. La fidelidad de Jesús es siempre más fuerte que la mezquindad, la dureza y la falsedad de nuestros corazones. Llevamos inscrita la vocación del amor, creados para la comunión, pero también podemos ser promotores de desconfianza, de división y de maldad. Jesús mostró en la última cena que el amor es más fuerte que la maldad y la traición. Por eso seguimos al Maestro Jesucristo, porque no solamente que cree en su Padre Dios, se volvió creíble, porque dejó ver los rasgos propios de su Padre Dios, porque el amor lo llevó hasta el extremo, hasta dar la vida. Por Cuando eso lo hace dice con todo el el mundo. autor ¿Cómo sagrado, voy a confiar en él? No si el puedes grano hacerlo. de trigo no Solo muere, tienes un plan de correr. no Para puede el tiempo ser de mí. Adiós. fecundo. Sí, Adrián. Me negaste haber servido a la Marina de hermano. Y sea ciencia cierta que fuiste tú, no tengo ninguna duda. Al Mayrita contrario, al Monteros, pensar por no favor, estoy que engañada. si Usted cierra y su yo estamos condenados a micrófono. seguir viéndonos. Vivimos bajo el mismo techo. Más. No lo piense así. Por supuesto que vamos a seguir viéndonos. Bárbara sabe que somos amigos. No ha de poner trabas en nuestra relación. Leonardo te atrae. No sé si... Ya, gracias. Es- La fidelidad a Jesús es siempre más fuerte que la mezquindad, la dureza y la falsedad de nuestros corazones. Y llevamos inscrita la vocación del amor, eso sí. Y eso lo advierten desde las Sagradas Escrituras, desde el Génesis. Dios nos creó buenos, ¿no? Y por eso el bueno con mayúscula que pasó haciendo el bien es Cristo, el santo de Dios, embelleciéndonos por dentro toda la existencia. Y llevamos inscrita la vocación del amor. Por eso, por más que tengamos heridas, siempre surge la compasión. Lo advertíamos en el encuentro anterior. O sea, la compasión es propio de Dios y nosotros al ser criaturas de Dios con la misma capacidad desde que nacemos. De hecho, llevamos unos constitutivos que son propios de la condición humana. Uno de ellos es que somos relacionales y no lo podemos evitar. O sea, decir que las personas somos solo el fruto de nuestro esfuerzo sería tremendamente erróneo, porque las personas somos hijos del esfuerzo de muchísimas más manos que se han abierto y que nos han ayudado a peregrinar por este mundo. Eso con el paso del tiempo lo vamos advirtiendo. Por eso creados para la comunión, pero también podemos ser promotores de desconfianza, de división y de maldad. El mundo en el que vivimos, tampoco podemos ser ingenuos. Surgen por doquier signos violentos, ¿no? En el fondo nos preguntamos qué se ha oscurecido el corazón. Eso lo percibimos desde el Evangelio. Cuando entramos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, eh, fríamente
Los fariseos, los escribas, los saduceos planifican la muerte de Cristo. Por eso Cristo muerto en las manos de los hombres y entregado en las manos de Dios. Los signos del mal también están latentes, ¿no? Y por eso tendremos que a toda costa buscar lo humano de Dios, lo humano de nuestras vidas, para no darle fuerza a la deshumanización. En la última cena vamos a escuchar una voz. Y nos Como ayudan con la escuchamos en el lectura. Evangelio, como escuchamos en el Evangelio de San Juan, Jesús no solo nos dejó su cuerpo y su sangre, sino que también lavó los pies a sus discípulos. Jesús, que había salido de Dios y a Dios volvía, realiza el humilde servicio que prestaban los esclavos en las casas, un gesto de acogida y de servicio, con lo cual resumía Jesús lo que había sido su vida. Con este gesto, Jesús deja que en los discípulos no la imagen de un Dios impositivo y lejano, sino la de un Dios que se inclina y se pone a servir al ser humano. Dios nos sirve, Dios nos sirve a nosotros. O sea, es para contemplarlo una y otra vez. El Dios al cual seguimos vino para servirnos, vino para extendernos la mano, vino para abrirnos los ojos y contemplar la belleza de la creación, vino para darnos luz cuando se nos oscurece el horizonte, vino para inclinarse. Es una formulación mística, hermanos. Cristo, em, la misión que dejó ver es bendita. Es el Hijo de Dios que se metió en el mundo para asumirlo gratuitamente, para no ser un espectador del mismo, sino para cargarnos la imagen del samaritano, que le entró la compasión por dentro y entonces surge un raudal de acciones, un manantial de gestos que se abre, Dios que se inclina y se pone a servir al ser humano. Eso contemplamos el Jueves Santo y nos recuerda la misión para la cual hemos sido creados, para intentar vivir inclinándonos a Dios y al prójimo. Dios que se inclina y se pone a servir al ser humano. em, Antes de abajarse, ha subido a su Padre Dios, ¿no? Qué tremendo eso. O sea, se metió en la historia de los seres humanos. Dios nos sirve a nosotros. Esa es la perspectiva más bella que encontramos en el Evangelio. Es la imagen que les he ubicado, ¿no? Cristo abajándose. Por eso dirá San Pablo, Cristo, a pesar de ser de condición divina, no hizo alarde de ello, sino que se bajó a sí mismo y pasó por uno de tantos. Por eso Dios ensalzó el nombre sobre todo nombre, de tal forma que toda rodilla se doble a quien es nuestro Salvador. Es tremendo. Dios que sirve a la humanidad entera y en Él tendremos que reflejarnos siempre, o al menos intentar salir de nosotros mismos, romper el egoísmo
que siempre nos alcanza. Eso es cierto. O sea, yo lo saboreo constantemente. El riesgo es quedarme replegado sobre mi propio ombligo. Y sin embargo, será fecundo hacer el movimiento hacia afuera, ¿no? Servicio desinteresado, compasión gratuita. Lo resaltado es lo más relevante, hermanos. Jesús al bajarse a lavar los pies a los discípulos nos muestra que servir es una acción divina para que lo espiritualicemos, o sea, para que lo carguemos de sentido, de espíritu. O sea, no son acciones vacías las que realizamos. Tendríamos que caer en la cuenta que servir es una acción divina. O sea, es propio del Evangelio este movimiento, porque servir es el ser, o sea, la constitución eh, en la cual hemos sido diseñados. Por eso, una de las imágenes más elocuentes son las madres, que cuando ya tienen al niño en sus brazos, ya no se miran su propio ombligo, sino que miran el ombligo del otro. Qué tremendo ese movimiento, ¿no? Ustedes, madres, pues lo saborean en carne propia. Para Friedrich Nietzsche dirá que una madre, en el momento en el que nace el niño, ya se descentró y fijó la mirada sobre el otro, ¿no? O sea, estamos inmersos en este movimiento, ¿no? Servir es una acción divina, porque servir es propio de Dios. Por eso el servicio humilde, amoroso, desinteresado, nos asemeja a Dios. Los hombres y mujeres que hacen estos movimientos transparentan lo propio de Dios. La arrogancia nos aleja de Dios, es cierto, porque nos quedamos pegados en los pequeños logros que conseguimos y sin embargo son medios, o sea, no son fines. Nuestra propia vida es un medio. O sea, ¿cómo podríamos dar cuenta del infinito si no en lo poco que hagamos? Dirá Santa Teresa de Jesús que hay que hacer lo poquito que está en mí, ¿cómo no? Y cuánta obra desarrolló, porque Dios la movía por dentro, ¿no? Porque Dios es el único que se prolonga más allá del tiempo y del espacio. Nosotros no, difícilmente. O sea, ¿cómo podríamos si somos criaturas, no? Por eso el servicio humilde, amoroso, desinteresado, nos asemeja a Dios, nos deja ver la imagen de nuestro Hacedor, ¿no? Los santos de todos los tiempos transparentaron algo de Dios, dejaron ver huellas imborrables del amor de Dios. Eso sí que es tremendamente fecundo, ¿no? Porque rompieron su egoísmo. Santa Teresita del Niño Jesús dirá que en la noche de Navidad el niño Dios la hizo crecer porque le entró un deseo grandísimo de caridad, ¿cómo no? Es decir, ya no se fijó tanto en sí misma, sino en el prójimo. Em, Necesitamos una profunda conversión. Tendremos que pedirle a Dios que nos convierta en Cristo, ¿no? Por eso hay una pregunta que es propia del Evangelio. Ustedes y yo lo conocemos. Si alguien nos ayuda con la lectura.
Una respuesta importante que Lucas da a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Tenemos que convertirnos a Cristo. Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra griega usada para expresar la conversión es metanoia y significa cambiar de pensamiento, mirar debajo de las cosas. La conversión, la condición necesaria de nuestra condición de discípulos, es la conversión al Señor. Conversión significa hacer constar que yo me he enemistado con Dios. Y por eso, conversión significa que veo mi vida a la luz de Dios. Lo último lo voy a explicar. O sea, dice un gran pensador, perdonen con la expresión, que los santos son demonios vueltos a Dios. Será el mismo paralelo, ¿no? Porque entonces conversión significa hacer constar que yo me he enemistado con Dios, es decir, que le he dado la espalda a quien me ha creado. Será el pecado, hermanos. Claro, o sea, tengo una enemistad radical con Dios y por eso necesito convertirme a Cristo. Santa Teresa de Jesús no sentía la necesidad de convertirse a Cristo porque fuera mala en términos morales. No, no, porque necesitaba soltarse a sí misma. Es una mujer brillante, pero los hombres y mujeres brillantes saben cuál es el riesgo, que se encierren sobre su propio ombligo y entonces se desplace a Dios, que surja una enemistad radical con Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Y por eso necesitamos una segunda conversión a Cristo. Santa Teresa de Jesús, eh, pues eso está 20 años en el convento, pero constantemente advierte que está enemistada con Dios y va a dar las pistas constantemente. Y por eso dice que frente al Cristo ha llegado, en San Juan de la Cruz, el Cristo ha llegado, es el Cristo herido por el amor, ¿no? Es el que le abre la herida y le ayuda a contemplarlo por segunda vez, ¿no? Conversión. Porque si no, sería la metanoia que lo plantean los griegos, de la mente, pero la mente a veces nos traiciona. O sea, podemos estar con unos estados de ánimo tremendamente fecundos y luego radicalmente enemistados con Dios y con nosotros mismos. Y por eso necesitamos una segunda conversión. Esto fue lo que le pasó a Saqueo. Ustedes lo recuerdan si alguien nos ayuda con la lectura. ¿Quién es este ¿Quién hombre es este? Saqueo? Ay, perdón. ¿Quién es ese hombre? Saqueo. Corrió y puso delante de Jesús. Un pecador corriendo, el discípulo va detrás de Jesús. En verdad les digo, los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Saqueo ha tocado fondo. Tiene una insatisfacción
experimenta el vacío. Un hombre en búsqueda se siente atraído por alguien, busca un ideal. Eso es. Hermanos, necesitamos, sé yo al menos, lo necesito, tener una experiencia profunda de encuentro con Cristo. Saqueo en términos materiales ya tiene resuelta su vida. Es jefe de publicanos, tiene el poder y hombre rico, dice el autor sagrado. Es decir, tiene poder y dinero. O sea, ella podría encerrarse sobre sí mismo. Y sin embargo, los seres humanos llevamos un agujero tan grande que el único que puede coparlo es Dios mismo. Y por eso sentimos insatisfacción, vacíos. Decimos en ocasiones, estamos vacíos. ¿Quién nos llenará sino alguien más grande que nosotros mismos? ¿Quién es este hombre Zaqueo? Corrió y se puso delante de Jesús. Por lo general en el Evangelio, los discípulos nos situamos detrás del maestro. Pero es curioso, Zaqueo corre porque la fe nos impulsa a ir más allá de nuestra contingencia, de nuestros límites, de nuestra carencia y de nuestros vacíos. Por eso la fe nos guía y el amor nos mueve. Eso es lo que le pasó a Zaqueo. Necesitaba una nueva presencia, no solamente la suya. Esperaba de Jesús algo nuevo, algo que no tenía. Hermoso este relato, ¿no? La imagen de un hombre que busca convertirse a Cristo. Ustedes, algunos lo puede leer este apartado. Esperaba de Jesús algo nuevo, algo que no tenía. El árbol se vuelve un lugar de experiencia de Dios, lugar teológico. Zaqueo, al sentirse mirado por Jesús, sale del anonimato. Ahora Zaqueo tiene nombre, rostro y palabra. La mirada de Jesús ha convertido a Zaqueo. Es curioso. Zaqueo corría para contemplar el rostro de Cristo. El asunto es que los creyentes de todos los tiempos no nos alcanza solo el pulso ni la voluntad. Es necesario que Dios nos alcance y tendremos que pedirle que Él sea el artífice de nuestra vida, que nos toque por dentro el corazón, que nos ayude a agudizar nuestros sentidos, que nos dé la capacidad para advertirlo, que Él mismo se nos abra como el horizonte para poderlo seguir gratuitamente. Zaqueo, al sentirse mirado por Jesús, sale del anonimato. Ahora Zaqueo tiene nombre, rostro y palabra. La mirada de Jesús ha convertido a Zaqueo. El rostro, si alguien nos ayuda con la lectura. Rostro, antes percibíamos nuestro enfrente, prestado más atención a la cara o a la mirada. En la actualidad desaparece cada vez más el rostro que está enfrente, que me mira, me afecta o que sopla en contra. A través de la mirada se anuncia el otro, como dice Sartre, a través del smartphone no habla el otro. Eso es. em,
El respeto significa aprender a mirar de nuevo. Es una segunda mirada, ¿cierto? Y por eso la mirada en el Evangelio es tremendamente cautivadora. Atrae al interlocutor, gesta posibilidad de sentido. Se forma la comunidad, se advierte al otro. Antes percibíamos nuestro enfrente, prestando más atención a la cara o a la mirada. En la actualidad desaparece cada vez más el rostro que está enfrente, que me mira, me afecta o que sopla en contra. Es cierto también. O sea, cuando contemplamos la mirada del otro, nos percatamos de que nos mira bonito o que al contrario no quiere que cuanto antes se aleje, cierto, la presencia. Qué curioso eso, solamente en los dinamismos relacionales lo podemos advertir, o sea, porque nos sucede. O sea, cuando entramos en contacto con las personas, nos percatamos de la mirada. Por eso les pregunto, hermanos, ¿qué es lo primero que ponemos en tensión, la mirada o los ojos? Después lo resolvemos, pero en un primer momento ponemos en contacto la mirada. Después nos damos cuenta que Lorena Pavón ha tenido ojos verdes, pero mucho después, ¿cierto? Pero en un primer momento nos percatamos de la mirada. Por eso cuando entramos en contacto con un grupo humano, nos percatamos de que hay miradas de sospecha, miradas de acogida, miradas de compasión, miradas de cercanía, mirada de encuentro, mirada de gratuidad, mirada de armonía, de paz. Tremendo. La teología de la mirada, hermanos. Cristo fijó la mirada sobre nosotros para salvarnos, para traernos y para convertirnos a su proyecto de vida. Eh, Resumen, hermanos, pues solo he advertido algunos elementos de una formulación que es riquísima en contenido, ciertamente mucho más amplia. El siervo no es más que el maestro. El asunto es que Jesucristo es simultáneamente maestro y siervo. Maestro porque da cátedra de la vida de su Padre Dios, porque nos muestra cómo situarnos en este mundo, cómo salir al encuentro de nuestro prójimo, por eso maestro, y siervo porque cumple la voluntad de su Padre, que es dar vida. Qué tremendo eso. El siervo no es más que el maestro, pero la historia de la humanidad ha dado cuenta de que los grandes maestros han garantizado futuros maestros, desde los griegos. Los griegos, pues, maestros de ciencia, ¿no? De intelecto, de conocimiento racional, lo garantizaron maestros. Por eso tendremos que buscar al Maestro con mayúscula Cristo. Y desde ahí seguir su doctrina. El Maestro tiene una doctrina, ¿no? Tiene una experiencia vivida. Por eso los maestros de espiritualidad nos hacen mucho bien. Y necesitamos maestros, hermanos. O sea, sentirnos discípulos. Yo cada vez caigo en la cuenta de que necesito un maestro,
un maestro con mayúscula y maestros, ¿sabes? Los libros nos ayudan a advertir nuevos elementos, ¿no? Maestro, sentirnos discípulos nos hace bien porque nos ubica en la disciplina de la búsqueda del Señor, ¿no? Em, Jesucristo, la mejor cátedra que nos dio fue abajándose a sí mismo y mostrándonos que no vivió para sí mismo, sino para asumir el dolor humano. Y ahí estamos inmersos, hermanos. Un gesto de acogida y de servicio, con lo cual resumía Jesús lo que había sido su vida. Hizo un doble movimiento, creer en su Padre Dios y volverse creíble para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Dios que se inclina, se agacha para levantarnos, para advertirnos la forma como tendremos que situarnos en el mundo. Jesús al bajarse, a lavar los pies a los discípulos, nos muestra que servir es una acción divina, es decir, nosotros que somos carmelitas tendremos que percibir esta acción con el Espíritu de Dios. Ahí ya no nos cansaremos mucho, como nos pasa, al menos a mí. O sea, me entra la racionalidad y digo, bueno, ¿qué será? Y la pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer? Uy, ¿cuánto tenemos por hacer, hermano? Por ayudar a construir este mundo hasta que podamos. Hoy me quedé pensando en la noche que tuve que tomar una decisión. Todos los días tomamos decisiones hasta levantarnos de la cama. Eh, Decidimos, ¿no? Tener que confesar o ir a dar la unción de los enfermos a una familia tremendamente sencilla, ¿no? Eh, y claro, el Señor se está muriendo, tiene poco más de 50 años. Y me quedé pensando, digo, ¿para qué venimos a este mundo? Sino para intentar ayudar al otro. Gracias, hermanos. Yo con esto ya estamos. Muchas gracias, Benjita. ¿Para qué más? Siempre digo, nos dejas, pero con muchas cosas para pensar, para reflexionar y todo esto va sumando a nuestra mochila de la formación para poder compartir, ¿no es cierto? Para poder primero reflexionar y luego poder compartir y vivir, ¿no? Vivir todo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo. Vamos a dar un espacio para los que quieran tal vez hacer alguna réplica o hacer alguna pregunta o comentar algo, reflexionar algo, bien puedan. Este es el momento. Paco levantó la mano, perdón. Le escuchamos a Paco. Muy buenas noches, Fray Benjamín, buenas noches, hermanas, hermanos. Buenas noches. Yo me hago qué hermoso oírlo, qué práctico, ¿sí? Yo me hago una pregunta, ¿con qué mirada lo estoy viendo a Dios? Lo estoy viendo a nuestro Señor, con la mirada del hombre rico, del joven rico, que cree él haber
hecho todo, haber cumplido todo, pero no es capaz de dejar todo por Él, con la mirada de Pedro, que lo negó, pero su arrepentimiento le permitió quererlo más a, a Jesús, con la mirada de aquel que lo vendió, con aquel apóstol querido que lo vendió, como Judas Iscariote. ¿Con qué mirada estoy yo viendo al Señor? Esa, es un tema muy lindo, la conversión, ¿sí? Yo digo, en mí se valió de alguien, me dio una ayuda para cambiar mi vida. Yo la pongo como conversión, como que me topó y dijo, bueno, hasta aquí tus errores perdonados y a la conversión. Pero la conversión es un proceso sumamente largo. Yo creo que para toda la vida. Es hermoso. Yo estoy muy, muy contento de haberlo escuchado, Fray Benjamín. Eso es mi aporte. Don Paco, hermanos, la contemplación no es otra cosa que fijar nuestra mirada en Cristo. Por eso cuando oramos es poner nuestra mirada en el Señor. Podemos mirar la palabra que estamos pronunciando. Pensemos en la oración a Jesús. Miraríamos el nombre de Jesús. Pero la atención no debe centrarse únicamente en el significado de la palabra. Es preciso mirar a la persona misma, cuyo nombre se pronuncia. Se trata de una relación con Dios. El hecho de poner en la mira la relación expresa un conocido nuestro, San Ignacio de Loyola. Puede mirarse en la bajeza de sí mismo o en la diferencia de tanta alteza y de tanta bajeza propia, ¿no? Puede decirse que la oración consiste exclusivamente en mirar, porque despierta el anhelo de mirar el rostro de Dios, y esto nunca más se olvidará como modo de oración. Adelina tenía la mano levantada. Gracias, Padre Benjamín. Primero quiero verle los ojos verdes de Lorena. No, en verdad, muchísimas gracias. Sus charlas son tremendas, ¿no? Cuánta falta me hacen a mí escucharlas, ¿no? Me llegó más esta noche esto el servir es una acción divina, ¿no? Y qué gran verdad. Pero ese servir con humildad, con desinterés, pero sobre todo con amor. Usted nos decía, servir con todas estas cualidades o dones nos asemeja a Dios, ¿no? En cambio, si lo hacemos con arrogancia, por figurar, eso nos aleja de Dios. Entonces, en el Carmelo aprendemos más el servicio, el entregar al pobre, al necesitado, pero con humildad, con hacernos pequeñitos, como dice Santa Teresita, o también la Santa Madre, como usted lo mencionó esta noche, ¿no?
me llegó esa parte de la charla de esta noche, ¿no? Eso de servir, pero servir verdaderamente como un cristiano debe hacerlo. Y para eso estamos aquí en este camino, Carmelita Teresiano, para servir a nuestra familia, a nuestros hermanos de la comunidad y a quien lo necesite, al enfermo, en los momentos más difíciles. Ahí debemos estar nosotros, con amor, con entrega. Gracias, Padre Benjamín. Bueno, Adelina, sí, hemos de pedirle al Señor que nos ayude a espiritualizar nuestro quehacer, ¿no? Las obras que realizamos, ¿no? Los gestos que dejamos ver, las palabras que pronunciamos, eso. Ana, Hermanos, por favor, de- sí. gracias. Bueno, yo quería compartir el término que nos dice que es la conversión. Veo mi vida a la luz de Dios. Qué grande, qué profundo. ¿A qué me refiero? Estoy viviendo en santidad, tengo un propósito de vida, estoy en lo correcto. Fray, me parece, bueno, hermoso, lindo el término, pero la palabra como que, ay, es fuerte, fuerte definir. O sea que mi conversión no llego todavía, pero para nada, porque es largo ese camino, largo para convertirnos definitivamente, Fray. ¿Qué me dice usted? Yo lo veo como, ay, que no lo alcanzo, porque, bueno, uno puede tener un propósito, pero eso de llegar a la luz, como mira Dios las cosas, como que un poco muy difícil, pero me imagino que no es imposible. ¿Qué me puede dar, usted indicar, ayudar en eso? Bueno, dice Santa Teresa de Jesús que por querer hemos de empezar, o sea, que ya situarnos como hombres y mujeres buscadores de Dios ya es un gran recorrido que estamos haciendo. Hermanos, el riesgo que corremos es desesperarnos con nosotros mismos. Es que Dios no es fruto de nuestra conquista, más bien Él nos alcanza. Y más que pretender entenderlo racionalmente, hemos de pedirle que nos ayude a saborearlo. Le pedía Charles de Foucault, así oraba Dios. Le decía Charles de Foucault a Dios, Señor, haz que te conozca. O sea, el movimiento lo ponía hacia allá, ¿no? No hacia acá. Haz que te conozca, ¿cierto? Y más duro todavía era Charles de Foucault porque es un convertido a Cristo, él, un buscador de Dios. Le dice, si existes, haz que te conozca. Es una formulación un poco así, fuertísima, ¿no? Pero bueno, cuando estemos desolados, hemos de decirle eso, ¿no? Gracias, Padre. En todo caso, nada es imposible para Dios. Mire, Poquito a poco. dice el padre Martín Velasco, que es uno de los grandes estudiosos de las religiones, que con la práctica efectiva de la caridad y la justicia ya podremos ser buenos cristianos. Y a mí me parece tremendamente acertado, ¿no? Eh, Así dice él,
que le hicieron una entrevista. ¿Cómo podremos ser místicos, padre, si es tan difícil aquello? Entonces él dice eso. Ya podremos ser buenos cristianos con la práctica efectiva de la caridad y la justicia. Santa Teresita, ¿no? Dice que en la noche de Navidad la hizo crecer el niño Dios porque le entró un deseo grandísimo de caridad, ¿no? Es decir, ya no estuvo pensando mucho en su propio ombligo, sino en la necesidad del otro. Creo que por ahí ya podremos empezar el camino, ¿no? Listo. No sé si puedo hablar. Sí, Silvia, siga. Sí, ¿cómo están? Hoy recordando en misa el padre por alguna razón empezó a hablar de la conversión en su homilía y tomó como ejemplo a San Francisco. Justo hoy recordamos el aniversario de las llagas de la pasión que tiene y cuán importante es para comenzar la conversión el saber que estás equivocado y que en algún momento de tu vida escuchás, tenés esa oportunidad que se da como única vez, ¿no? De escuchar a Dios y que Él te impulse al cambio de vida, al cambio de mentalidad, al cambio espiritual. Y que a veces asusta el, el verse que tu vida antes de la conversión, antes de escuchar a Dios, estuviste mal, estuviste perdido, estuviste atacando. eh, y dar el paso inicial, digamos, para tener una nueva vida. Es como un nuevo renacer, un nuevo, así lo siento yo, y creo que duran día a día. Y en ese caminar de la conversión, ¿cómo es que, no sé cómo explicarle, a lo mejor el fraile puede explicarlo mejor que yo? Es el alma como que se va dando cuenta de los cambios en la vida, ¿no? Como que va entendiendo más, va madurando. Y creo que es un momento de mucho llanto a cada momento. Yo cuando mi conversión es hace 10 años, 15 años. Así que es hermoso escucharlos, es hermoso como el alma se va rejuveneciendo, parece. Y muchas gracias, Fray Benjamín, por esas hermosas palabras. Muchas gracias. Bueno, de los efectos para animarnos, hermanos, en el cultivo de la espiritualidad, uno de los efectos es que se va agudizando la conciencia. O sea, en palabras de San Juan de la Cruz, dice, el alma cayendo en la cuenta o advirtiendo lo que vivimos, que eso es tremendamente importante, que en ocasiones ni siquiera lo advertimos. O sea, se nos pasa Dios, ¿no? Y de paso las personas. Pero si lo advertimos, ya vamos avanzando, ¿no?
en el camino. Pues eso, los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres que han pasado por este mundo embelleciéndolo, tuvieron una conciencia lúcida, o sea, una capacidad para ver los signos de los tiempos, para leerlos. Es tremendo. A mí eso me llevó muchísimo la atención cuando lo escuché, o sea, de un maestro. Les digo, ve, sí que tiene razón de ser. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo he señalado aquí algunas frases o algunas aportes que hizo Fray Benjamín, que sí nos invita a nosotros como carmelitas seglares pues a reflexionar, ¿no es cierto? Lo que decía Adelina, ¿no? Sobre el tema del servicio a los demás. Recuerden que uno de nuestros pilares fundamentales también es la misión y por ende está ahí atado el servicio, ¿verdad? El servicio al necesitado, el servicio al más vulnerable y sea, como decía Adelina, dentro de casa, en la comunidad, en la parroquia, donde el vecino o hay tantas maneras, ¿no es cierto? Pero ese servicio tiene que ser desinteresado, con mucho amor, con mucha entrega, donarse, ¿verdad? Como lo hizo Jesucristo. En su vida, Jesucristo siempre estuvo al servicio de los demás. O sea, en todo momento y en toda circunstancia y por donde él andaba, ¿no es cierto? Él era un testimonio entonces de servicio. Y claro, Él tiene que ser nuestra fuente de inspiración definitivamente, siempre tratar de imitarlo en eso, ¿verdad? A veces digo, pensamos que este tema del servicio es solo lo material. Si bien es cierto, sí, lo material es importante, hay mucha necesidad, ¿verdad? Hay mucha pobreza, hay mucha vulnerabilidad, pero a veces hay cosas también que la gente necesita, un abrazo, una sonrisa, un cómo estás, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está la salud de tu mamá? Porque todo eso también fortalece y todo eso también es un servicio, el estar pendiente de los demás. ¿Sí? Esta partecita que a mí me parece tan, pero tan de hondura, como dice Padre Robin, es necesario que Dios nos alcance. Fíjese en esto. Es importante, es necesario que Dios nos alcance. Claro, Padre Benjamín dice que nos toque nuestro corazón. Y es así, porque si Dios no toca nuestros corazones, pues difícilmente vamos a poder ser su reflejo o seguir su ejemplo o seguir sus pasos, ¿verdad? Porque o sea, si Él no nos toca, si Él no está en nosotros, si Él no es nuestro centro, si no le conocemos a Él, difícilmente vamos a poder seguir, digamos, con este camino al que estamos llamados, ¿verdad? A hacer su imagen. Entonces, esta frasecita sí deberíamos grabarnos todos de que es necesario que Dios nos alcance. Qué bonito, o sea, qué profundo y qué miedo también. Y qué miedo también
Diosito, no sé ni qué decirles en este punto, pero esta frase me la he puesto con unas letras de este porte para tener siempre, siempre presentes. Eh, y tengo acá una cosita también, digamos, volver a recalcar la pregunta que también nos hizo Padre Benjamín, que dice, ¿qué debemos hacer? A veces estamos como un poco desorientados, ¿verdad? Como que tenemos muchas cosas, no sabemos cómo para dónde tirar, ¿no es cierto? Si al monte o a dónde vamos. Entonces es importante también que cada uno de nosotros, desde nuestras propias experiencias, de nuestras propias comunidades, de nuestras propias bases, pues esta pregunta también que nos hagamos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? O sea, qué debemos hacer, o qué estamos haciendo también, ¿verdad? ¿Para dónde estamos caminando? ¿Cuál es nuestro norte? Y algo también importantísimo, el tema de la conversión, ¿no? Convertirnos, o sea, transformarnos. Yo creo que el tema de la conversión es un tema del día a día. Cada vez tenemos que estar en búsqueda de esa conversión en diferentes sentidos, ¿verdad? En diferentes aspectos, en diferentes cosas de nuestra vida propia y, y eso nos va a ayudar, creo yo, para que podamos seguir este camino del Carmelita Seglar que realmente no es fácil, no es fácil, pero creo que si vamos tomando en cuenta todas estas enseñanzas, todas estas reflexiones que nos ayudan nuestros padres, nuestras madres, igual nuestros hermanos laicos y todo eso, tienen que ir llenándonos, o sea, tienen que irnos invitando a esa reflexión, a ese cambio, a esa meditación y más que todo a ir poniendo en práctica, ¿verdad? Porque a veces dicen, escribimos, 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 pero no pasa de ahí, de la escritura, de lo que anotamos. Sí deberíamos tomar en serio estas cosas, como que tomar en serio y poner en práctica y trabajar, ¿no es cierto? Recuerden que este crecimiento es personal también, ¿no es cierto? Es cada uno de nosotros para que también nosotros con este, digamos, con este empoderamiento que cada uno vamos teniendo, pues podamos también acompañar, ser más útiles, compartir en nuestras comunidades, poder también ser esa guía, ese norte, ¿no es cierto? Y seguir acompañando a nuestras comunidades y también, o sea, ser ese referente en nuestras parroquias, en los otros grupos a los que pertenecemos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros somos catequistas, otros son ministros de la Eucaristía, pertenecen a los grupos de oración, de Biblia, están en el instituto. Entonces, todas estas cosas, todas estas enseñanzas nos deben servir para seguirnos nutriendo, reflexionando y convertir estas cosas en parte de nuestra vida, en parte de nuestro día a día. No sé si es que alguien más quiere decir alguito y si no, continuamos, Patico. Jennifer, por favor. Gracias, Padre Benja y Lore, y todos por sus palabras, ¿no? Quería destacar algo que me encantó, Padre. Teología de la mirada. Eso me parece bellísimo. La teología de la mirada. Cristo fijó la mirada sobre nosotros, ¿no? Y por supuesto que, ¿cómo no recordar el mirar de Dios es amar, ¿no? ¿Cómo no recordarlo, no? Y, y me pregunto, ¿no? Me pregunto a mí misma, ¿cómo miro? O sea, a veces mi mirada es de cansancio, de aburrimiento. Y claro, a veces es de alegría, de... O sea, creo que la presencia amorosa del otro hace
Y voy a contar, perdón, algo que me pasó hace 2 días, muy brevemente. Voy con mi perrito al parque, voy a cruzar la calle y en eso viene una chica en una bicicleta, una chica con una cara redonda, unos cabellos así. O sea, a mí me recordó la imagen del sol ecuatoriano, ese que es de oro, ¿no? Que está en el Museo del Ecuador, ¿no? En el museo. Con los cabellos así como esa imagen, ¿no? Con una cara sonriente. O sea, va cruzando ella y voy a cruzar yo, pero es justo el paso de la gasolinera. Claro, ella viene en la bicicleta, cruza y me mira y sonríe. Y yo le sonreí. Y fue una sonrisa que yo sentí que tanto a ella como a mí nos alegró el corazón. Y ya estoy hablando de primeras horas de la mañana, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, porque yo dije, pero es que no la conozco. Ojalá nunca la vuelva a ver para que no se rompa esta imagen que hizo en mí, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántas veces, o sea, yo he hecho que eso que esa chica produjo en mí, cuántas veces yo he hecho eso en los que se encuentran conmigo, ¿no? Entonces me queda ahí una duda de qué hacemos, ¿no? Cuando miramos, realmente, cuando esa frase que nos conectamos no a través del smartphone, me parece apropiada en esta época, porque siento que no nos estamos mirando y yo sé que muchas veces quizás no sea yo capaz de ver al otro. Y por supuesto, no puedo olvidar esto de que el mirar de Dios es amar, ¿no? Entonces, esta teología de la mirada después nos dará un curso de eso, Padre. Gracias. Qué bonito, Jennifer. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nadie más quiere opinar. Entonces terminamos, por favor, con la oración final. Yoko, ayúdanos, por favor. Gracias. Gracias, Patti. Buenas noches, hermanos, con todos. Bueno, después de escuchar este tema tan hermoso del Padre Benjamín, tan hermoso y profundo, pues nos ha deleitado él de verdad. Les invito a cerrar nuestros ojos, pongámonos en presencia del Señor para entregarle toda nuestra gratitud por este momento tan especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, tú que nos dices que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Y en fe sabemos que es así. Te pedimos que todo lo que hemos escuchado esta noche arde en nuestro interior y dé grandes frutos en nuestra vida, en nuestra comunidad. Que este tema no sea uno más de tantos que hemos escuchado. Te pedimos que nos des la gracia de entender y comprender la misión a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros en nuestro estado de vida, con valentía y decisión, porque tú no nos quieres tibios, que nuestro corazón tenga un cambio real, eliminando esas barreras que nos alejan de tu amor y voluntad, cambiando la dirección de nuestra mirada, que sea hacia ti, mi Jesús, para amar como amas tú. Agradecer el inmenso amor y misericordia para con nosotros, aunque no lo merezcamos. Agradecer estos momentos de fraternidad y aprendizaje que nos permites vivir, Señor, que siempre estemos dispuestos a vivir nuestro carisma con alegría, unidos en un amor fraterno, aceptándonos y con caridad perdonándonos, acogiendo, sirviendo y amando como un Cristo en la tierra. Que la sangre preciosa de nuestro Jesús nos sella y nos cubra de todo mal y tengamos un buen descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre Benjamín, le agradecemos inmensamente por ese hermoso tema y le pedimos que nos dé nuestra santa bendición, su santa bendición, para descansar en paz. El Señor bendiga nuestras vidas, Él mismo arrope nuestro descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buena noche, hermanos.